Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar entonces con esta clase del 1 de octubre y vamos a continuar con el tema de los derechos del cónyuge. En la sesión anterior estuvimos hablando del derecho a gananciales y hablamos de lo que son bienes sociales y bienes propios y hablamos de los supuestos jurídicos de los bienes sociales y de los bienes propios y de las deudas sociales también. En la clase de hoy vamos a hablar acerca de la porción conyugal, que es otro de los derechos que tiene el cónyuge. La porción conyugal es una figura que está regulada en el Código Civil, artículo 1230, ¿sí? Que dice lo siguiente. Porción conyugal, definición de porción conyugal. La porción conyugal o marital, ¿sí? Es aquella parte del patrimonio de una persona difunta que la ley le asigna al cónyuge o al compañero permanente sobreviviente que carece de lo necesario para su congrua subsistencia. Entonces, si nosotros tenemos que decir qué es la porción conyugal, tenemos que decir que es una figura en la que se permite que el cónyuge o el compañero permanente reciban una porción del patrimonio del causante a título de porción conyugal cuando viene del matrimonio o porción marital cuando viene de la unión marital de hecho. ¿Ya? Tenemos esas dos formas. La porción conyugal que se da del matrimonio y la porción marital que se da de la unión marital de hecho. ¿Listo? Para poder recibir esa porción, se debe cumplir con unas condiciones o unos supuestos jurídicos que debe cumplir el cónyuge o compañero permanente para poder optar por la porción conyugal. El primero de esos supuestos o de esas condiciones es ser cónyuge al momento de la muerte, ser cónyuge o compañero permanente. Recuerden que cuando se hace el contrato matrimonial, la persona adquiere la calidad jurídica de cónyuge y el estado civil de casado. ¿Listo? Ese matrimonio estará vigente hasta que sea disuelto y se va a disolver en Colombia el matrimonio por muerte de uno o ambos cónyuges, por divorcio o por nulidad del mismo. En el mismo sentido, la unión marital de hecho también genera una calidad jurídica, la calidad jurídica de compañero permanente. Esa calidad jurídica se va a dar desde el momento en el que las personas toman la decisión de irse a vivir juntos y conformar una familia. Entonces ahí estamos hablando de unión marital. Esa unión marital, ¿cuándo se disuelve? Cuando los cónyuges se separan definitivamente, bien sea por la muerte de uno o ambos o por la decisión, la voluntad de ellos de separarse y no continuar conviviendo. Entonces, el primer supuesto implica que al momento de la muerte del causante, las personas hayan tenido vigente la sociedad conyugal o que hayan tenido vigente la unión marital. Es decir, no se han divorciado, ni el matrimonio se ha anulado, ni en el caso de la unión marital no han decidido separarse. En ese caso, entonces, usted tiene la calidad jurídica de cónyuge. Eso se tiene que probar, así como ya lo habíamos mencionado antes. Dentro de la sucesión, usted prueba la calidad jurídica de cónyuge compañero permanente con el registro civil de matrimonio o con alguno de los 3 documentos que menciona la ley 979 del 2005, que son la escritura pública de constitución de unión marital de hecho
el acta de conciliación donde los compañeros reconocen que son compañeros permanentes, o una sentencia declarativa de unión marital de hecho. Con alguno de esos tres documentos es que se logra la demostración de la unión marital. Deme un segundo, yo voy por un vaso con agua. Listo, ya, qué pena. Entonces, la persona tiene que demostrar su calidad. Segunda condición o supuesto jurídico, ser relativamente pobre. ¿A qué se refiere esto? A que el cónyuge o el compañero permanente no puede tener bienes a su nombre. La idea de esta porción conyugal es que el cónyuge que no le queda nada, que no tiene nada, que no tiene cómo subsistir, le vamos a dejar una porción del patrimonio del causante para que esta persona pueda subsistir. Lo dice el mismo código, lo acabamos de leer en ese artículo 1230. Entonces, ¿qué pasa si el cónyuge tiene bienes? No podría solicitar la porción conyugal, a menos de que la persona utilice una figura que se llama porción conyugal con facultad de abandono. Quiere decir que el cónyuge tiene unos bienes que están a su nombre, pero son de muy poco valor, insignificantes. Entonces, ¿qué hace el cónyuge? Coge esos bienes propios de él y los mete a la sociedad conyugal. Por eso se llama abandono. Los abandonas, los mete, los aporta a la sucesión, no a la sociedad conyugal, a la sucesión. Los aporta a la sucesión. Entonces ya la sucesión contienen el patrimonio del causante más esos poquitos bienes que le metió el compañero permanente supérstite. Entonces así se quedó sin nada, se insolventó y ahí sí puede recibir. ¿Sí? Eso se llama porción conyugal con facultad de abandono. Muy bien. Último requisito. Optar por porción conyugal en vez de los gananciales y o la herencia. Quiere decir esto que la porción conyugal no es compatible con los gananciales ni la herencia. Es decir, si se opta por porción conyugal, no puede recibir gananciales y no puede recibir herencia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cuando llegamos a un determinado caso, debemos calcular cuántos son los gananciales si los hay, porque puede ocurrir que las personas firmaron capitulaciones y no se formó la sociedad conyugal. Puede ocurrir que las personas no firmaron capitulaciones, pero no consiguieron nada durante la unión. Todos los bienes eran bienes propios que el causante tenía antes de casarse, de soltero.
Puede ocurrir que ellos hayan liquidado la sociedad conyugal, se casaron y después liquidaron la sociedad conyugal, pero siguieron casados. Entonces puede ocurrir de diferentes formas que la persona vaya a recibir gananciales, pero que no haya plata. O que lo que se va a recibir es muy poco. Lo único que consiguieron fue una moto. Y el señor sí tiene su carra, su casa, su finca, su local comercial, pero todo eso lo tenía desde antes de casarse. Durante la unión lo único que consiguieron fue una moto que valía 10 millones de pesos. 5 para el muerto, 5 para el supérstite. Con eso, ¿de qué va a vivir esa persona? Y ni siquiera le dan el 100% de la moto, le dan media moto. Entonces, en esas circunstancias, en ese tipo de situaciones, uno debe hacer también el cálculo de cuánto equivale la porción conyugal. Porque puede ocurrir que por gananciales no me dé nada o me dé muy poco, pero por porción conyugal sí me dé la cifra adecuada, ¿ya? Entonces hagamos y pongamos como subtítulo cálculo de la porción conyugal. Esto lo vamos a encontrar regulado en el artículo 1236 del Código Civil, 1236. Y ese artículo nos dice lo siguiente. Monto de la porción conyugal. Si el cónyuge sobreviviente hubiere de percibir en la sucesión del difunto. Uy, ¿qué? ¿Qué estoy leyendo? No, acá arriba. Estaba leyendo este de abajo. La porción conyugal es la cuarta parte de los bienes de la persona difunta. En todos los órdenes de sucesión, menos en el de los descendientes legítimos. Habiendo tales descendientes, el viudo o viuda será contado entre sus hijos y recibirá como porción la legítima rigurosa de un hijo. Entonces, ¿cómo funciona este asunto? Pongamos así, monto de la porción conyugal en el primer orden hereditario. Para esto tenemos que meternos un poquito con tema de sucesión testada. A ver, que aquí este no tiene la opción, entonces déjenme, yo lo quito. Yes. No. Espérenme, a ver, yo miro cómo hago para poderles dibujar esto mejor. Vea, yo creo que aquí ya sé cómo voy a hacer esto. Sí, muy bien. Vea, les voy a compartir una pizarra de Zoom porque no me da. No me da para más, a ver. Ahí están viendo la pizarra de Zoom, ¿cierto? Listo, muy bien. Entonces, en el primer orden hereditario,
La herencia se reparte de esta forma. Usted tiene el 100% de los bienes del causante, ¿cierto? Y eso se divide a la mitad. Esto es sucesión testada. ¿Listo? Esta mitad que usted ve a este lado equivale a la legítima o mitad legitimaria, llamémoslo así, mitad legitimaria. La de este lado se va a llamar libre disposición. Entonces la herencia se parte en dos mitades, la mitad legitimaria y la mitad de libre disposición. La libre disposición, como su nombre lo indica, el testador se la puede dejar al que le dé la gana, a cualquier persona, sea familiar, no sea familiar, un tercero, una persona jurídica, puede disponer del 50% de los bienes como quiera. ¿Ya? Esto es solo en el primer orden hereditario. Ténganlo presente. Primer orden hereditario. ¿Y qué es esta mitad legitimaria? Forzosamente, el 50% de la masa le debe quedar a los hijos o nietos y demás, ¿sí? Los del primer orden. ¿Y cómo se reparte? Yo cojo esa mitad legitimaria y la divido entre el número de hijos. Entonces, si yo tengo a Pedro, que es el causante, y María, que es la cónyuge, ¿sí? Y estos tuvieron a Hugo, Paco, Luis. Si esta masa equivale, digamos, a 1.000 millones, quiere decir entonces que 500 son de mitad legitimaria y 500 son de libre disposición. ¿Cómo reparto esta libre disposición? Cojo estos 500 y los divido entre los tres hijos. Entonces tenemos 500 dividido 3, que nos da 166 millones. O sea, que la cuota hereditaria de cada uno de estos, la legítima rigurosa de un hijo, así se llama, legítima rigurosa, equivale a 166 millones, .66 para cada uno. Y el resto de la plata que esta que el testador la puede repartir como quiera. ¿Listo? Así es como se reparte una sucesión en primer orden hereditario testado. Entonces volvamos al artículo 1230. Nos dice que la porción conyugal en el primer orden equivale a la legítima rigurosa de un hijo. Quiere decir esto que yo tengo que coger a los hijos, sumarle el cónyuge y entonces repartir esta mitad legitimaria entre el número de hijos más el cónyuge. O sea, entre 4, ¿sí o no? 1, 2, 3 y 4. Entonces, 500 dividido 4, porque son los tres hijos más el cónyuge, nos da 125 millones. Entonces quiere decir que cada uno de estos hijos va a recibir 125 a título de legítima rigurosa y que María va a recibir 125 de porción conyugal.
porque esto es la legítima rigurosa de un hijo. Entonces así es como funciona el asunto. En el primer orden hereditario, entonces, la porción conyugal equivale a la legítima rigurosa de un hijo. Lo dice el artículo 1230 del Código Civil. No, 1230 no, 1236, perdón, 1236. Dice, habiendo tales descendientes, o sea, hijos, el viudo o viuda será contado entre los hijos. Teníamos 3 hijos y lo contamos, o sea, quedan como 4. Y recibirá como porción conyugal la legítima rigurosa de un hijo. Entonces, por eso es que yo, para calcular la porción conyugal, no importa que estemos hablando de sucesión testada o sucesión intestada, la regla es la misma. ¿Listo? ¿Qué hago? Cojo la herencia, todos los bienes herenciales, los divido a la mitad, porque de ahí sacamos la mitad legitimaria y también sacamos la mitad de libre disposición. Entonces sacamos esa mitad legitimaria y ahí es donde contamos el número de hijos, más el cónyuge. ¿Quién no lo ha entendido? Muy bien. Entonces, esa es la porción conyugal en el primer orden hereditario. ¿Cómo funciona la porción conyugal en el segundo y tercer orden hereditario? Según lo que nos dice el artículo 1236, tan fácil como un cuarto de la masa herencial bruta. Cogemos toda la masa herencial, le quitamos un cuarto y eso es lo que se lleva el cónyuge. Recordemos que si se va a repartir porción conyugal, no se pueden recibir gananciales y tampoco se puede recibir herencia. En el primer orden, el cónyuge no es heredero, pero a partir del segundo, en el segundo y tercer orden hereditario, el cónyuge sí es heredero. Entonces, o recibe porción o recibe herencia y gananciales, porque acuérdense que en el tercer orden y en el segundo, el cónyuge recibe 2 derechos, recibe gananciales y por otro lado también recibe herencia. ¿Sí? Esta figura implica que la persona no va a recibir ninguna de las dos, ni gananciales ni herencia. Pero le vamos a dar un 25% de la masa herencial. Ya, para él. Entonces, fácil. En el primer orden hereditario dividimos la masa entre 2, contamos el número de hijos y le sumamos al cónyuge. Y la mitad de la masa la repartimos entre ese número de hijos y el cónyuge, y ahí está el valor de la porción. Y en el segundo y tercer orden hereditario, un 25%, un cuarto de la masa herencial. ¿Por qué en el cuarto y en el quinto no? Porque para que una sucesión pase a cuarto orden hereditario no puede haber ni hermanos ni cónyuge. Si hay cónyuge en el tercer orden hereditario y no hay hermanos, el cónyuge se queda con el 100% de la masa. Por eso es que yo les digo que usted siempre tiene que calcular cuánto le va a corresponder al cónyuge por gananciales. Y si es segundo y tercer orden hereditario, cuánto le va a corresponder
por herencia. Y luego hacer el cálculo de la porción conyugal, porque puede que la porción conyugal sea más favorable. ¿Sí? Entonces ahí está. Así es como se calcula la porción conyugal. No tiene pues más complique que ese. ¿Dudas otra vez? En el primer dibujito que hiciste, lo dividiste en dos, ¿cierto? Y ahí sacaste tres hijos más el cónyuge. Y entonces la otra mitad, ¿para quién es? Libre disposición, o sea que el causante la puede dividir y la puede repartir al que quiera por testamento, ¿ya? Pero si nosotros estamos en una sucesión intestada, Eso en la intestada. entonces, ¿qué es lo que pasa? Hagamos el ejemplo así, vea. Espérense, yo les lo hago desde el Zoom porque es que este no me gusta. Ay, hombre. No. Ya. Ven un segundito, yo abro aquí otra vez Zoom. Y ahora sí compartimos. Muy bien, entonces hagámoslo así, de esta manera. Pedro, María. ¿Cuánto es el patrimonio de Pedro? ¿Cuánto es lo que vamos a repartir? 2.000 millones de pesos. ¿Listo? Eso es el patrimonio que nosotros vamos a repartir. Todos estos bienes son sociales, no tienen bienes propios porque ellos firmaron capitulaciones matrimoniales. Entonces María dice, pero entonces ¿qué me va a tocar a mí? Porque es que muerto Pedro, ¿qué es lo que me corresponde a mí? Entonces María opta por porción conyugal. ¿Cómo calculamos esta porción conyugal? Entonces tenemos que coger toda la masa herencial, los 2.000 millones, y la dividimos en dos. ¿Sí? Que ya sabemos, los 1.000 de acá son la mitad legitimaria y los otros 1.000 de acá son la libre disposición. En esta mitad legitimaria, aquí vamos a contar a 4 personas. Es decir, 3 hijos más un cónyuge. ¿Listo? Entonces 1.000 dividido 4 da 250 millones. Quiere decir que la porción conyugal de María equivale a 250. Muy bien, ahora sí repartamos la sucesión. Entonces, ¿cuánta plata nos quedó? 750 millones, ¿sí o no? Porque teníamos 1.750, perdón, 1.750. Porque teníamos 2.000. A estos 2.000 le quitamos 250 de porción conyugal. Como esto es una sucesión intestada, no hay libro de disposición ni nada. Entonces, ¿qué pasa con esa plata? Vuelve a la masa. Entonces tenemos en la masa 1.750 de masa herencial líquida para repartir. Entonces cogemos 1.750 dividido 3, que son los herederos a los que les corresponde. Hugo, Paco y Luis. Y nos da que a cada uno de estos le corresponde entonces la suma de 583
millones de pesos de herencia. ¿Qué porcentaje? Bueno. Esto. 583.33 pues, pero le quité ese último puntico. ¿Cómo sabemos nosotros que sí está bien repartido? Sumamos todo. Entonces sumamos 583 por 3 más 250 y nos debe dar 2000. Ahí no nos va a dar los 2000 exactos porque esto era 583.333333. Entonces hay que sumarlo así. ¿Listo? O a uno de ellos le pongo 584. Y ya, le pongo un pesito más ahí como para que nos dé la cifra. A ver. Ahí dele con el porcentaje. Entonces sumemos. 583 más 583 más 584 más 250 nos da 2000. ¿Sí? Lo que vamos a repartir. Si fuera una sucesión testada, entonces nosotros repartimos la mitad legitimaria, a cada uno le damos de a 250 y luego miramos qué fue lo que el testador decidió repartir acá en la libre disposición. ¿Se lo puede dejar todo a un hijo? ¿A dos hijos? ¿A tres? Sí. ¿Se lo puede dejar a un tercero? ¿Se lo puede dar a un nieto? ¿A una persona jurídica? ¿Al Estado? Sí, sí se puede. Todo se puede. ¿Ya? Una pregunta, o sea que esos 1000 de esa parte de libre disposición vuelven y se suman cuando se vaya a repartir entre los hijos. En la sucesión testada. En la sucesión testada. ¿Listo? Estamos en la sucesión testada. Ahí vuelven y se suman, vuelven e ingresan a la masa. Y en la y entiendo, pero no lo entiendo. ¿Me vuelve a explicar, En por la favor, sucesión porque intestada. Perdón, discúlpeme. Me equivoqué. En la sucesión intestada se vuelven y se suman. En la testada ya miramos es qué fue lo que él repartió, o sea, cómo lo repartió. Me equivoqué. Es en la sucesión intestada, disculpe. listo, profe, gracias. ¿Listo? En la testada miramos a ver, cogemos el testamento y miramos a ver qué fue lo que él hizo, a quién se lo dejó, ¿cierto? Entonces, la porción conyugal se calcula muy, muy fácil en ese orden hereditario. Calculémosla en el tercero. Vamos a decir, mismo caso, misma situación, pero que esta gente no son hijos, sino que son hermanos de Pedro. ¿Listo? Que son hermanos. Entonces ahí la porción conyugal se calcula de una manera diferente. Nos dice el código que la porción conyugal se calcula un 25% de la masa herencial. Entonces nosotros cogemos los 2000 y los dividimos entre 4, ¿cierto? Entonces al cónyuge le damos un 25%. Este pedazo es lo que equivale a la porción conyugal. ¿Cuánto sería entonces? 500 millones. Entonces aquí María recibe 500 de porción conyugal. Y el resto de la plata se lo reparten ellos, que son los hermanos. Acuérdense que aquí cambiamos el ejemplo, que estos ya no son hijos, sino que son hermanos. ¿Listo? Ah, no, que son padres. Entonces vamos a decir que estos no, sino que es de segundo orden. Es decir, que vamos a utilizar a los padres de Pedro. A Mariano y a Emperatriz.
Mismo ejercicio, sacamos primero la porción conyugal, 500 millones, que equivale a un 25%. En estos dos órdenes hereditarios, segundo y tercero, es igual. ¿Y qué hacemos con el resto del dinero? ¿Qué hacemos con los 1.500 restantes? 750 para Mariano, 750 para Emperatriz. Así se calcula la porción conyugal en ese segundo y tercer orden hereditario. Es fácil, no tiene pues ninguna complicación. ¿Quién tiene alguna duda frente a eso? Profe, Dígame. dentro de la práctica, esta figura actualmente es muy usada. No es tan común porque la gente generalmente no tiene circunstancias en las cuales no haya gananciales o el monto de los gananciales sean muy bajitos. Pero en los matrimonios o uniones maritales donde se hayan firmado capitulaciones, que hay bastantes, la persona suele solicitar porción conyugal para que no lo dejen sin nada, ¿ya? Pero no siempre funciona por lo que te digo de que la persona tiene que ser libre, entonces, por ejemplo, tiene que ser pobre. Entonces, por ejemplo, Shakira y Piqué, ellos firmaron capitulaciones matrimoniales cuando se casaron. Entonces se muere Shakira y llega Piqué y dice, bueno, nosotros gananciales no nos toca nada porque firmamos las capitulaciones, entonces yo pido porción conyugal, ¿sí? Y usted va a renunciar a todos los bienes que usted tiene a su nombre, meterlos al patrimonio de Shakira para luego usted repartirse. ¿Sí? Sí, ya entiendo. ¿Ya? Pero puede ocurrir. A nosotros nos pasó en un caso, la última vez que llevamos una sucesión con porción conyugal, fue ya hace unos añitos, hace por ahí unos 6 años más o menos, con un señor de Andes. Ese señor tenía unas fincas cafeteras en Andes grandes, muy buenas, de muy buen dinero, más o menos que unos 4.000 millones de pesos más o menos entre todas las fincas. Al señor lo mataron y él convivía con una señora. No tenía hijos, entonces los que le heredaban a él eran sus padres. ¿Listo? O eran unos hermanos, ya no me acuerdo cómo era el asunto. La cuestión era que el man no tenía hijos y le heredaba a otra gente, ¿ya? Pero no me acuerdo si eran los hermanos o los padres. El cónyuge o la cónyuge tenía también una finca cafetera allá, pero la finca de ella costaba como 300 o 500 millones de pesos. O sea, era muy poquito el valor en comparación con lo otro, ¿ya? Era como 200 o 300 millones, ¿cierto? En cambio, si optaba por porción conyugal, le tocarían 500, 2.000, 1.000, ¿sí? ¿Por qué? Porque vale 4.000 y es un cuarto de la masa herencial, 1.000. Pero como ella le está sumando la propia, entonces ya pasan a ser no 4.000, sino 4.200. Entonces a ella, ¿qué le corresponde por porción conyugal? 1.050 millones de pesos, ¿sí? Ese fue el último caso que nos tocó. Lo que te digo, no es muy común porque generalmente las personas consiguen bienes, entonces lo más normal es que las personas reciban gananciales. Sin embargo, muchas veces usted también tiene que hacer ese cálculo de qué es lo que más le conviene a su cliente. Eso es parte de nuestra labor como abogados. Entonces usted calcula cuánto va a recibir por gananciales y cuánto va a recibir por porción conyugal. Y algunas veces puede recibir mucha más plata por porción conyugal, entonces uno lo debe asesorar. Además, si vos le estás cobrando a cuota litis, es decir, vos le estás cobrando por un porcentaje de los bienes que reciba ese cónyuge, a vos te conviene que la persona reciba más. Mientras más plata reciba, más honorarios te va a pagar a vos. Entonces, uno tiene que ser muy juicioso con eso. No piensen que es una figura en desuso, que es una figura que no se utiliza, que es una figura que no se presenta.
Es una figura que sí se da y se da con regular frecuencia, por lo que les digo, por esas situaciones donde hay capitulaciones o liquidaron la sociedad conyugal antes o en fin. Entonces, sí se puede presentar y puede ser muy beneficioso para el cliente y por lo tanto muy beneficioso para usted como abogado si está cobrando a cuota litis. Gracias, profe. ¿Quién más tiene alguna otra duda? ¿Saben qué otra cosa puede ocurrir? Que sí lo he visto, no me ha tocado, pero lo he visto también. Cuando la persona tiene cónyuge y además compañero permanente, que concurren las dos figuras. La persona estaba casado, se fue de la casa, pero nunca se divorciaron. Y al cabo de los años se consigue una compañera permanente nueva y convive con ella los últimos 10 años de su vida hasta que el señor muere. Vamos a repartir esa sucesión. Entonces pongamos aquí el caso. Listo. Entonces tenemos acá. Pedro estaba casado con María, se fue de la casa y entonces después se va a vivir con Adriana. ¿Sí? Entonces, ¿qué es Adriana? Adriana es la compañera permanente de Pedro y María es la cónyuge. ¿Cuál es el patrimonio? El señor deja como patrimonio 2.000 millones. Y el señor tuvo 3 hijos con María. Hugo, Paco, Luis. ¿Qué ocurre cuando hay esta concurrencia? No se forma la sociedad patrimonial de hecho si la sociedad conyugal anterior no está disuelta o al menos liquidada. Pero yo les dije que él simplemente se fue de la casa. No se divorció, no hizo liquidación, no hizo nada. Quiere decir que la sociedad conyugal con María está vigente. Es decir, que todos estos 2.000 millones de pesos que consiguió Pedro son sociales. Entonces lo primero que yo voy a hacer es liquidar la sociedad conyugal. ¿Sí? Entonces esta es la sociedad conyugal. Esta sociedad conyugal entonces yo la reparto 50-50. 50 para Pedro y 50 para María. Listo. A ver, yo borro esto aquí para que no me quede esto como tan choneto, lo pongo acá abajo.
Entonces quiere decir que a Pedro le vamos a dar por gananciales la suma de 1.000 millones. ¿Sí? Porque eran 2.000, 1.000 para Pedro, 1.000 para María. Y María recibió también 1.000 millones de gananciales. Estos son los gananciales. Y le puse que 100, son 1.000. ¿Listo? Ahora sí repartamos la herencia de Pedro. ¿Cuánto le quedó entonces a Pedro de herencia? 1.000 millones. Esta es la masa herencial de Pedro, que equivale a 1.000 millones de pesos. ¿Listo? Masa herencial que equivale a 1.000 millones de pesos. Adriana no tiene gananciales porque como él no había liquidado ni se había divorciado de María, entonces no se formó la sociedad patrimonial, pero ella sí tiene la calidad de compañera permanente. Entonces Adriana dice, ¿sabe qué? Yo voy a optar por porción conyugal. Entonces, estos 1.000, recuerden que en la sucesión intestada se reparten derecho para los 3 hijos. El error que comete la gente es que dice la porción conyugal equivale a la legítima rigurosa de un hijo. Entonces usted coge los 1.000, divide por 1, 2, 3, 4 y a Diana le tocaron 250. No, no funciona así porque la porción conyugal equivale a la legítima rigurosa de un hijo. Entonces usted tiene que coger y acordarse que solo el 50% es la mitad legitimaria. Entonces en ese 50% son 500 millones y esos 500 millones los tenemos que dividir entre 4. ¿Sí? Hugo, Paco, Luis, que son los hijos, y el cónyuge. Entonces, 500 dividido 4 nos da 125 millones de pesos. Quiere decir entonces que María va a recibir la suma de 125 millones por porción conyugal. Listo. ¿Cuánto nos queda entonces acá? Porque yo cojo esto y lo reparto así. Tan. ¿Ya? Ah, qué idiota, lo hice como no quería. Pongo aquí, tran. ¿Qué es este pedacito? La legítima, la porción conyugal. ¿Por qué? ¿Sí lo vieron por qué? Porque estaba el 50% y yo lo dividí entre 4 pedacitos. Que son Hugo, Paco, Luis y Adriana por porción conyugal. ¿Ya? Pero como esto es una sucesión intestada, entonces todo esto vuelve. ¿Cuánto nos queda acá? ¿Cuánto es este resto? Acá, ¿cuánto quedó? 1.000 menos 125. O sea que nos quedaron... No, 500, profe. 500. No, ¿cómo que 500? Del todo el resto. No, porque se partió en 2. No, pero eso solamente es para la testada, pero ya le repartimos a ella, ya sacamos el pedazo de ella, ya vuelve otra vez todo a ser intestado. 875. Quedan 875 millones. ¿Por qué quedan 875? Porque es que usted la partió a la mitad, sí, para repartir, para calcular la porción conyugal, porque usted tiene que partir a la mitad para saber qué es la legítima rigurosa. Luego, en esa mitad, usted calcula el número de hijos más el cónyuge. Y ahí te dio la porción conyugal. Pero ¿por qué borré yo los otros cositos? Las otras divisiones. Porque ya está calculada la porción conyugal. Entonces ya todo lo que sobró
todo enterito lo tenemos que repartir entre los hijos porque esto es una sucesión intestada. Si fuera una sucesión testada, entonces sí, la división se permanece. Los hijos, ¿cuánto recibirían entonces? 125 de herencia, 125 Paco y 125 Luis. Y el resto y los otros 500, ¿a quién se los damos? Al que el testador se los haya dejado por legado, ya en el testamento. Pero ¿cómo? En este caso específico, no hay testamento, entonces estos 875 millones los tenemos que repartir entre los herederos. ¿Quiénes son los herederos de Pedro? Hugo, Paco y Luis. O sea que cogemos y dividimos esos 875 entre 3 y nos da que cada uno de ellos va a recibir por herencia 291.66 millones. Esa es su cifra, 291.66, ¿sí? Pero miren que aquí hicimos una cosa supremamente compleja, o sea, aquí hicimos algo que no se ve casi nunca y que es, o sea, esto es top nivel en sucesiones, porque aquí tenemos concurrencia de cónyuge con compañero permanente, cónyuge con gananciales, compañero permanente con porción, hijos con sucesión intestada. O sea, aquí estamos haciendo algo que es de especialista en derecho de familia y de sucesiones, ¿sí? Entonces, no se sorprenda pues en esta circunstancia si le pareció muy complejo, porque es que esto no se da casi nunca. Aquí simplemente lo hicimos un ejercicio de la manera más compleja posible. Lo más normal es que solo haya una persona, solo haya o el compañero permanente supérstite o el cónyuge, y que usted le toque calcular cuánto es lo que la persona va a recibir por gananciales y cuánto es lo que la persona va a recibir por porción conyugal y decidir cuál le conviene más a su cliente, y entonces sale, ¿sí? Entonces, no se preocupe por esa circunstancia que le acabé de mostrar, que eso no es tan común. Sin embargo, ya sabe cómo se hace en la eventualidad de que pudieran concurrir esas dos figuras, ¿sí? ¿Por qué el compañero permanente no recibe gananciales? Porque no se forma la sociedad patrimonial según lo que dice el artículo segundo de la ley 54 de 1990. Eso igual ustedes lo van a ver en familia, ¿sí? O lo están viendo o ya lo vieron en derecho de familia. ¿Quién más tiene alguna duda? Doctor, yo tengo dos dudas. Dígame. La primera es que no entendí bien ahorita cuando colocó el ejemplo de Shakira y Piqué, de pronto me perdí en ese pedazo. El cónyuge que pide porción conyugal, si mal no le entendí, renuncia a sus bienes que tienen cadena propio y los añade a la sociedad conyugal. Eso puede ser lo que... Sí, así es. Entonces, en el caso de Shakira y Piqué, ¿por qué no se va a dar eso? Porque Shakira y Piqué, ellos sí firmaron capitulaciones, pero Piqué también tiene muchísima plata. Entonces, él va a renunciar a toda su plata por lo de Shakira. Yo sé que Shakira tiene más. Es una de las mujeres más ricas del mundo, sale en la revista Forbes cada rato, ¿sí? Entonces, ahí ¿qué nos tocaría hacer? Si nos tocara llevar esa sucesión, mirar si a Piqué sí se le justifica pedir la porción conyugal o más bien se queda calladito y no recibe nada. ¿Sí? Porque él, en el primer orden hereditario, como es el caso de ellos, no es heredero. O sea, la herencia de Shakira, ¿a quién le queda? A los hijos de ellos. ¿Sí? Que no sé cómo se llaman, pues ellos tienen como 2 o 3 hijos, a esos, ¿listo? A los niños les quedan los bienes de Shakira. Y entonces Piqué llega a la oficina de nosotros y nos dice, ¿qué hago? Entonces, ¿qué nos tocaría hacer a nosotros? Mirar cuánta plata tiene él, ¿sí? ¿Cuántos bienes tiene él? Para ver con cuánto se queda él. Y luego decir, bueno, ¿y qué pasa si él abandona esos bienes y los mete a la masa de Shakira? Y luego calcular así como dijimos, cogemos toda la masa de Shakira, la dividimos en la mitad legitimaria, y ahí sumamos a Piqué más los hijos.
y sacamos el pedazo de porción conyugal que le corresponde. O sea, tendría que ser que esa mujer tuviera muchísima, o sea, que dobleteara, no, más que dobleteara. Tiene que ser como cuatruplicar o quintuplicar la plata de Piqué para que a él le saliera de negocio. Si no, lo mejor sería decirle, no, negro, mejor quédese con lo que usted tiene. No renuncie a los bienes porque no te sale. No te sale quedarte, o sea, renunciar a los bienes para después recibir menos, no. Si fuera que recibiera como un hijo más, es decir, que todos los bienes de Shakira se reparten hacia sus hijos y entonces que contamos a Piqué como otro hijo. Ahí tal vez, pero es que no es así. El artículo 1236 dice que es la legítima rigurosa de un hijo, ¿sí? Entonces ahí es donde está el asunto. O sea, la clave es que cuando usted, ay María, se me perdió, cuando usted revisa este artículo 1236, hay que saberlo leer muy bien para no ir a cometer un error en el cálculo de la porción conyugal. Mira qué dice. La porción conyugal es la cuarta parte de los bienes de la persona difunta, en todos los órdenes de sucesión, menos en el de los descendientes. Es una forma de redacción muy enredada, muy extraña, pero lo que está diciendo es que en el segundo y tercer orden hereditario, la porción conyugal es la cuarta parte de los bienes de la persona difunta. Y que en el primero dice, habiendo tales descendientes, ¿cuáles? Los descendientes legítimos, pues los hijos. Habiendo tales descendientes, o sea que siendo la sucesión de primer orden, el viudo o viuda, o sea el compañero permanente supérstite o el cónyuge supérstite, se cuenta entre los hijos y recibirá como porción conyugal la legítima rigurosa de un hijo. Si aquí dijera la cuota hereditaria de un hijo, entonces sí sería coger toda la herencia y dividirla entre el número de hijos más el cónyuge. Pero como el código utiliza la expresión específica, legítima rigurosa de un hijo, entonces por eso es que yo tengo que sacar cuánto es la legítima rigurosa de un hijo. Tengo que sacar la masa herencial, quitarle la mitad y sobre esa mitad es que yo calculo entonces el número de hijos más el cónyuge. Ese es un tipo de sucesión testada y luego se hace la intestada, por decirlo así. Sí, sería como mezclar figuras de las dos sucesiones, de los dos tipos de sucesión. Estamos mezclando lo de la legítima rigurosa, que es de la sucesión testada. O sea, para yo poder calcular eso, tengo que saber cómo se reparte en la sucesión testada. Y luego lo que quedó, ya después de que yo saqué la legítima rigurosa de un hijo, que sería lo que corresponde por porción conyugal, tan todo el resto del patrimonio, pero ya todo entero, todo lo que sobró es lo que voy a repartir ahora sí entre los que son los llamados a heredar, ¿sí? Que son los hijos o los nietos, ¿sí? Porque ahí también puede operar la figura de la representación y de la transmisión, etcétera, etcétera. ¿Ya? En el caso de segundo y tercer orden hereditario es muchísimo más fácil porque lo único que yo hago es dividir por 4 y una cuarta parte de la herencia es lo que le corresponde al cónyuge compañero permanente supérstite, o sea que ese es mucho más fácil. ¿Listo? ¿Dudas? Profe, una duda un poco boba, pues como en ese sentido. Entonces, supongamos que se opta por la porción conyugal aquí entre gente normal. Cuando decimos renunciar a los bienes, pongamos bienes así normales. Yo fui el cónyuge que estoy ahí como más tirado. Yo tengo que una moto y, no, pongamos que tengo dos motos. Una de alto cilindraje y una chiquita y ya, la de la plata era la mujer. Cuando decimos renuncio a los bienes, es que, o sea, literalmente se entrega en sucesión ambas motos, por así Sí, decirlo. o sea, usted los mete dentro del patrimonio que vamos a repartir en la sucesión. O sea, o se venden y obviamente el dinero entra, o si no se quedan como unidad de bienes, o sea, se hace todo el procedimiento normal. Ujú. Ah, listo, perfecto.
Mírelo acá, ¿de dónde saco yo eso? Artículo 1235 del Código Civil, véalo acá. Dice, renuncia o aceptación de la porción conyugal. El cónyuge o compañero permanente, por eso está subrayado, sobreviviente podrá a su arbitrio retener lo que posea o lo que se le deba. O sea, quedarse con lo que él tiene y quedarse calladito. Renunciando a la porción conyugal. Sí, en el caso de Piqué, el man dice, no, yo tengo mucha más plata que lo que me tocaría y sabe que yo me quedo con lo mío, entonces yo renuncio a la porción conyugal. Gananciales no le van a tocar porque ellos firmaron capitulaciones, ¿listo? Entonces el man dice, yo entonces no recibo nada, no hay problema, yo me quedo con lo que tengo y renuncio a la porción. O pedir porción conyugal abandonando sus otros bienes y derechos. ¿Qué es lo que yo le digo? La porción conyugal con facultad de abandono. En ese caso, lo que hace la persona es meter los bienes a la sucesión para que se repartan también. Entonces yo tendría que sumar los bienes del causante más el valor de los bienes que se abandonaron o renunciaron, ¿sí? Que se abandonaron o metieron pues a la masa, ¿ya? Pero hay una tercera forma que se llama la porción conyugal complementaria, que está regulada en el artículo 1234. Esta porción conyugal complementaria. Si el cónyuge sobreviviente tuviere bienes, pero no de tanto valor como la porción conyugal, solo tendrá derecho al complemento a título de la porción conyugal. ¿Cómo así? En el caso que nosotros habíamos mirado ahorita, nos daba que la porción conyugal que le correspondería a Adriana serían de 125 millones, ¿sí o no? Pero resulta que Adriana tiene un apartamento que valía 100 millones. Entonces ella dice, yo voy a conservar el apartamento, me voy a quedar con él, no voy a abandonarlo. Así que solamente deme lo que me quedó faltando. ¿Cuánto le quedó faltando a ella? Eran 125, pero ella se va a quedar con 100 de bienes que ella tiene. O sea que le quedaron faltando 25 millones. O sea que ¿cuánto recibe Adriana entonces por porción conyugal? Solo los 25 que le hacen falta para completar. Por eso se llama complementaria, porque la persona dice, no, yo me quedo con mis bienes, pero compléteme el poquitico que me queda faltando para mi porción conyugal. Yo me quedo con lo mío, solamente compléteme. ¿Ya? Esa es la porción conyugal complementaria. Es cuando los bienes que tiene la persona valen menos que lo que le correspondería por porción conyugal. Entonces, en ese evento, la persona se queda con lo que tiene y le dan lo que le falta. ¿Entendido? Sí, profe, muchas gracias. Entonces, de esta manera, la porción conyugal, que es un derecho que tiene el cónyuge, que es un derecho que es incompatible con los gananciales, porque o se recibe gananciales o se recibe porción, se puede hacer de tres formas. La porción conyugal normalita, que ya sabemos qué es. En el primer orden, la legítima rigurosa de un hijo, o en el segundo y el tercero, la
cuarta parte de los bienes. El segundo tipo sería la porción conyugal con facultad de abandono, en el que la persona mete sus bienes, los suma a la masa y luego saca. Y la tercera posibilidad es que la persona se queda con sus bienes, pero que estos valen menos que lo que le correspondería por porción. Y en ese caso, entonces, lo que se hace es darle únicamente lo que le falta para que llegue hasta lo que le correspondería por ley como porción conyugal. Entonces yo tengo que hacer el cálculo de la porción conyugal normal sin incluir los bienes de la persona, porque la persona se va a quedar con ellos. Luego resto el valor de los bienes del cónyuge. Y lo que queda faltando se lo entrego a título de porción conyugal complementaria, artículo 1234 del Código Civil. ¿Listo? Entonces ahí tenemos las tres figuras que se pueden presentar cuando estamos hablando de porción conyugal. ¿Entendido? Entonces dejemos ahí. La próxima semana es el parcial y seguimos después con los otros temas de la materia.